Hola, muy buenas tardes. En este video vamos a aprender varias generalidades respecto a la ecuación y a la gráfica de una recta con ayuda de la aplicación GeoGebra. Estoy utilizando GeoGebra en su versión de aplicación móvil eh, en 2 dimensiones. ¿Okay? Entonces, bueno, veamos lo siguiente. Sabemos que la ecuación de una recta, la ecuación general explícita de una recta es de la forma y igual a m por x más b. Muy bien, yo estoy ingresando esta ecuación en GeoGebra. Usualmente nosotros ingresaríamos, por ejemplo, 2x más 3, 3x más 1, o solamente y igual a x, y igual a 2x. O sea, dándole valor a m y b. Pero aquí yo no le estoy dando ningún valor ni a m ni a b. Veamos entonces qué sucede. Cuando eso sucede, que se ingresa una letra sin expresar su valor, GeoGebra automáticamente me habilita estas barras para yo poderles dar valor. Y específicamente vamos a ver qué sucede con la recta cuando nosotros variamos la m, que es la pendiente, y la b, que es el término independiente. Sabemos que la b lo que representa o lo que indica es a qué nivel en el eje y es intersectado por la recta. O sea, dónde la recta intersecta al eje y. Por ejemplo, cuando b es igual a 1, quiere decir que la recta está intersectando a y en el punto 0x, 1y. Ok, entonces bueno, veamos qué sucede cuando yo varío los valores de b. Si b es 0, por ejemplo, entonces quiere decir que la recta va a intersectar al eje y en el punto 0,0, es decir, en el origen. Si yo aumento el valor, entonces la recta se desplaza hacia arriba. Incluso aquí voy a poner la opción de que indique la ecuación de la recta. Entonces, si yo aumento a b, vemos que la recta se está yendo hacia arriba. Hacia arriba. Bueno, lo máximo que llega aquí es 5, pero eso se puede acomodar. Son los límites por defecto, pero eso se puede reajustar. Pero está bien para el fin de este video. ¿Qué pasa si el término independiente se hace más pequeño? La recta se desplaza hacia abajo. Cuando llega a 0, pasa por el origen, y cuando se hace el término independiente negativo, menor que 0, entonces la recta intersecta al eje y por debajo del origen, es decir, en la parte negativa. En este caso, con b igual a menos 1, la recta está intersectando al eje y en el punto 0, menos 1. Si sigo bajando, entonces la recta se va a ir desplazando más hacia abajo. Como pueden ver, no solamente cambia el punto de intersección o el punto de corte con el eje y, sino también con el eje x. ¿Okay? Cuando el término independiente se hace más negativo, es decir, más pequeño, el punto de corte con el eje y se desplaza hacia abajo y el punto de corte con el eje x se desplaza hacia la derecha, como se pueden dar cuenta. Caso contrario, cuando el término independiente aumenta, el punto de corte con el eje x se va hacia la izquierda y el punto de corte con el eje y se desplaza hacia arriba. ¿Ok? Muy bien, entonces hagamos que esta recta pase por el origen, 0. Ahora veamos, bueno, como podemos ver, la ecuación, en vez de tener la forma y igual a mx más b, ahora tiene la forma y igual a mx, es decir, la b se hizo 0, se fue de la ecuación. Entonces queda y igual a mx, en este caso 1. Muy bien, ahora, ¿qué quiere decir que la pendiente de una recta sea 1? ¿Cuántos tipos de pendientes hay? ¿Y cuáles son las implicaciones en una recta de variar la pendiente? Bueno, para ello voy a poner aquí un punto, el punto 1,1, que por defecto se va a llamar A, el nombre automático que le pone GeoGebra, y voy a poner aquí el origen, 0,0. Muy bien, veamos una cuestión acá. Recordemos que la pendiente numéricamente es la variación de y, o sea, de la variable dependiente, ante la variación de x, la variable independiente, es decir, delta y entre delta x. ¿Sí? Podemos ver la pendiente de esa manera, entre muchas otras definiciones que tiene la pendiente, como derivada, como límite, ¿ok? Pero bueno, es la razón de cambio entre la variable dependiente
y la variable independiente, delta y sobre delta x. Entonces, fíjense, aquí colocando los valores. Ajá. La recta, nuestra recta, la recta que estamos viendo acá, pasa por los puntos A y B. ¿Ok? Entonces, para pasar de x igual a 0, aquí en B, que tiene coordenada x igual a 0, a x igual a 1, aquí en A, que tiene coordenada x igual a 1, la coordenada y tuvo que pasar de 0 a 1 también. O sea, 0 en y para B y 1 en y para A. Es decir, un cambio de una unidad en la variable x generó un cambio de una unidad en la variable y. ¿Okay? Entonces, cuando la recta tiene pendiente 1, su inclinación digamos que va a ser perfecta, o sea, va a ser un ángulo de 45 grados, va a estar en la mitad, va a dividir el cuadrante, el primer cuadrante, en dos partes exactamente iguales. No va a estar ni más acostada hacia el eje X ni más levantada hacia el eje Y. Pero veamos entonces qué sucede cuando aumentamos la pendiente. Bueno, la recta se va a desplazar hacia arriba, o sea, en sentido antihorario. Ahora está más levantada hacia Y, hacia el eje Y. ¿Ok? Bueno, el valor máximo que pone GeoGebra es 5 por defecto. Eso se puede acomodar, pero no lo voy a hacer todavía. Veamos qué pasa cuando la pendiente es 2. ¿Qué significa que la pendiente sea 2? Muy bien, veo que ya no pasa por el punto A. Sigue pasando por el origen, ¿ok? Porque el término B, o sea, el término independiente es 0. Y vemos que hubo una rotación en torno al origen de esa recta en sentido antihorario. Pero ya no pasa por el punto A. Ahora está pasando por un nuevo punto, que me doy cuenta yo que es 0.5 en X y 2 y 1, perdón, en Y. Punto C. Valor. Muy bien. Entonces, fijémonos acá qué sucedió con la variación, con las variaciones de cada variable, valga la redundancia. Ok, vemos que ahora la recta pasa por B y por C. Entonces, para pasar de un valor X de 0 a un valor X de 0.5, que es el X de C, la variable Y tuvo que pasar de un valor de 0 a un valor de 1. ¿Ok? Veamos la ecuación de la recta, que por acá está abajo. Es Y igual a 2X, quiere decir que M es igual a 2, quiere decir que la pendiente es igual a 2. Entonces, ese 2 simplemente representa es la razón de cambio. Fíjense que X varió en 0.5, pero Y varió en 1, es decir, varió el doble. ¿Okay? O sea, un cambio en X de 0.5 generó un cambio en Y de una unidad, el doble. Esa es la interpretación o el significado numérico y visual y gráfico de la pendiente, es la variación. La variación que genera en la variable dependiente, o sea, la Y, una variación en la variable independiente, o sea, la X. ¿Qué pasa ahora si la pendiente es más pequeña? Bueno, la recta rota en torno al origen, pero hacia el sentido horario de las agujas del reloj. O sea, hacia abajo, hacia el eje X. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, digamos ahora que la pendiente es 0.5. Bueno, ahora la recta pasa por un nuevo punto. Por un nuevo punto. El punto con coordenadas 1, 0.5. Punto D. Bueno, interpretemos esto. En la coordenada X pasó de 0 a 1, es decir, hubo una variación de 1. Y en la coordenada Y hubo una variación de 0 a 0.5, es decir, una variación de 0.5. Entonces, un cambio de 1 en X generó un cambio de 0.5 en Y. Es decir, generó un cambio de la mitad.
¿Ok? Ahora veamos la ecuación. Por aquí está. Por acá está la ecuación. Y es igual a 0.5x, es decir, la pendiente es de 0.5, es decir, es un medio. Recordemos que un medio es la mitad de 1. Entonces, justamente lo que está pasando es que la variación en la variable dependiente es la mitad de la variación que experimenta la variable independiente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, sabemos que una recta puede tener pendiente negativa. Veamos qué sucede. Bueno, apenas pasamos a los números negativos, ahora la recta se hace, digamos, decreciente, o sea, cae. Viéndola desde izquierda a derecha, cae. ¿Ok? Primero venía desde el tercer cuadrante hacia el primer cuadrante, y ahora viene desde el segundo cuadrante hacia el cuarto cuadrante. Aquí también, con la pendiente negativa, se cumple la razón de proporcionalidad entre los cambios en las variables. ¿Ok? Solamente que como es una razón negativa, o sea, hay decrecimientos. Por ejemplo, veamos acá. Una pendiente de -1 exactamente. Bueno, cuando tenemos una pendiente de -1, vemos que la recta divide exactamente al cuarto cuadrante y el segundo cuadrante en dos partes. Es decir, tiene un ángulo de inclinación 45 grados por debajo del semieje X positivo. ¿Ok? Entonces veamos, por ejemplo, el punto, la recta pasa por el punto 1, -1, punto E. Entonces veamos qué sucede acá. Una variación de 1 en X generó una variación de -1 en Y. ¿Ok? O sea, en términos absolutos la variación es de 1 a 1, pero como es una pendiente negativa, entonces un aumento de 1 en X, porque pasó de 0 a 1, generó una disminución de -1 en Y, o sea, de 1 en Y, porque pasó de 0 a -1. ¿Ok? Y podemos ver que ahora la ecuación es Y igual a -1x, o Y igual a -x, es lo mismo. Ok, muy bien. Ahora veamos otra cosa por acá interesante. ¿Qué sucede cuando tenemos rectas completamente verticales o completamente horizontales? ¿Cómo se representa o cómo se escribe la ecuación de esas rectas? Bueno, cuando tenemos rectas verticales, su ecuación va a ser x igual, vamos a ponerle a b, x igual a b, o sea, a un número real. Y voy a variar b. Muy bien, entonces fíjate que, por ejemplo, si fuese b igual a 1, es decir, x igual a 1, tenemos una recta vertical, o sea, paralela al eje Y, que es vertical, que corta el eje X en x igual a 1. Aquí está. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, vamos a 5? Entonces tenemos x igual a 5. X igual a b, x igual a 5. Es una recta vertical que corta el eje X en X igual a 5. Si nos vamos a los números negativos, tenemos, bueno, por ejemplo, -2. Es un X igual a -2, es una recta vertical que corta el eje X en X igual a -2. Y así. Entonces, de tal manera que para escribir o para hacer referencia a una recta vertical, su ecuación tiene la forma x igual a b, o sea, x igual a un número. Ahora el caso interesante, ¿qué pasa si x es igual a 0? ¿Qué pasa si escribimos x igual a 0? Para ello voy a hacer que b sea 0. Pues obtengo una recta que coincide con el eje y, como puedes ver. Coincide con el eje y. ¿Ok? Es decir, la ecuación de la recta que define al eje Y es x igual a 0. Entonces ya sabes que cuando veas en algún lugar x igual a 0, o sea, en algún lugar referente a las gráficas de las rectas,
ya sabes que se están refiriendo es al propio eje Y. Ahora, ¿qué pasa con las rectas que son horizontales? ¿Cómo se escriben? Pues su forma es Y igual a B, o sea, Y igual a un número. Entonces, por ejemplo, bueno, si Y es igual a 1, quiere decir que tengo una recta horizontal, o sea, paralela al eje X, que corta al eje Y en Y igual a 1. Si varío el B, o sea, el valor al que es igual Y, entonces, bueno, si es negativo, o sea, si disminuye, se desplaza hacia abajo, como pueden ver, y si aumenta, se desplaza hacia arriba, pero siempre es una recta horizontal. Cuando tenemos Y igual a 0, entonces tenemos la ecuación que define al eje X. ¿Ok? Y bueno, ya para finalizar, veamos qué sucede con la pendiente. O sea, veamos algo interesante. Cuando la pendiente es 0, cuando la pendiente es igual a 1, sabemos que hay un ángulo exactamente de 45 grados. Ok, aquí. Sabemos que hay un ángulo exactamente de 45 grados. Si la pendiente se disminuye, estamos acercándonos cada vez más hacia el eje X. Cuando ya pasamos del 0 hacia los números negativos, estamos ya entrando en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Pero, ¿cuál sería la pendiente de una recta vertical? Pues bueno, voy a aumentar. Me doy cuenta que mientras más aumento, más vertical se hace la recta. Pero llega hasta 5, entonces cambiemos aquí. Por ejemplo, pongámosle desde menos 20 hasta 20. Ok, entonces tengo ya mucho más campo. Voy a seguir aumentando. Me vuelvo cada vez más vertical, más vertical, más vertical. Uy, me quedé sin espacio, vuelvo otra vez. Voy a darle espacio desde menos 100 hasta 100, por poner un ejemplo. Ok, ahora tengo muchísimo más campo, sigo aumentando, pero me doy cuenta que mientras más crezca, o sea, la recta se hace más vertical, pero nunca adquiere completamente la verticalidad. Y puedo seguir aumentando hasta 1000, hasta 2000, lo cual quiere decir que para que una recta sea vertical, su pendiente tendría que ser muy grande. O sea, tendría que llegar al infinito. ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, se dice que las pendientes de las rectas es indeterminada. Y en vez de tener la forma y igual a mx más b, tienes la forma y igual a b. X igual a b, perdón. Tiene la forma x igual a b. Muy bien, muchachos, esto ha sido todo por el momento. Espero que saquen mucho provecho de este video. No olviden suscribirse al canal para que reciban notificaciones de nuevos videos y nos vemos en un próximo video.